Hub Teológico, diálogo y encuentro. Bienvenido a Hub Teológico de Bíblica Virtual. Una alegría tenerte con nosotros y poder tener este tiempo de charla, que seguramente va a ser muy enriquecedora. Hace poco tiempo, en una conversación, salió el tema de lo que es la transmisión oral de las escrituras. Entonces, escuchaba en Ujú. la conversación que uno decía, que hablaba de esto que ha sido ¿no? muy fuerte en nosotros, en la tradición evangélica, de la enseñanza de la escritura, de que la gente lea la Biblia, de citar la Biblia textualmente, de tener el texto escrito. En esa misma conversación, bueno, uno menciona el hecho, que yo comparto, y en algún momento lo compartí en algún otro espacio, de que en realidad muchos de nosotros recibimos las enseñanzas bíblicas, la fe evangélica inclusive, de forma oral. Es decir, que no es que conocimos al Señor leyendo la Biblia, sino escuchando una prédica, un testimonio, personas que entre labor de discipulado y evangelización nos citaban las escrituras de forma oral y con todo lo que trae eso, ¿no? Algunas palabras que se cambian, alguna versión y qué sé yo. Ahora, vos escribiste hace poco un libro muy interesante, que lo tengo acá, lo he leído todo, Memoria, Oralidad y Nuevo Testamento. Eh, ¿Qué es esto de la oralidad y memoria, oralidad, memoria y Nuevo Testamento, ¿no? En lo que fue el desarrollo de la tradición cristiana, las enseñanzas de Jesús y otros? Bueno, eh, yo creo que lo que me pasa es un poco lo que te pasa, lo que te pasa a ti. Esto de que de repente en la vida uno toma conciencia de que no siempre tuvimos el libro. El cristianismo no siempre tuvo el libro, pero desde que lo tuvo, ha pasado muchas cosas y una de las cosas que ha pasado es que los hermanos y hermanas nos hemos peleado hasta la sangre por cosas que dice el libro. Y como que nadie se acuerda que antes del libro estaba el Señor, digamos, que es el núcleo de todo. Entonces, este, bueno, lo que me pareció relevante fue llamar la atención sobre este momento histórico de la fe cristiana. O sea, digamos, en el origen del cristianismo no se peleaban por el libro Biblia completo, porque no lo tenían, y por lo tanto, todas estas cuestiones que nos pasan a nosotros, que como que nuestras denominaciones son el cristianismo primitivo, son falsas, las inventamos en algún momento de estos 2000 años. Entonces, bueno, yo quería recuperar primero para mis estudiantes y luego para el público más general la idea de que el cristianismo temprano transmitió la memoria de Jesús de una forma oral, en el marco de una cultura oral, y por lo tanto, incluso cuando tuvo lo escrito estaba al servicio de una comunicación oral. Quería dejar eso claro para luego empezar a construir una manera diferente de acercarnos al libro Biblia. Yo creo que estoy en eso ahora, digamos, cómo ahora hacer una exégesis de un libro que es medio, pero no fin, sino medio para acceder a la memoria histórica de Jesús. Ahora, fíjate, para aquellos que hemos crecido escuchando, ¿no? Sobre la textualidad, la preocupación sobre el texto original, la preocupación sobre la traducción fidedigna, inclusive en algunos ambientes hasta descalificando otras versiones o traducciones de la Biblia así tajantemente, ¿no? Porque a veces una palabra era cambiada. Están los que veneran a niveles ¿no? altos, la Reina Valera 60 todavía, ¿no? Claro. O otra versión, cualquier otra, ¿no? Y en contraposición a otras traducciones, es como que cuando escucho esto de la oralidad y de que las enseñanzas de Jesús fueron transmitidas de esa manera, me genera un poco de inseguridad, un poco de nervios, ¿no? Cuando uno escucha, pensando en ese grupo de personas. ¿Cómo relacionas entonces esto de la oralidad o la transmisión oral hasta la puesta por escrito de los evangelios? Sí. Sí, yo quisiera tal vez partir con este dato que tú entregaste
sobre aquello a lo que estamos acostumbrados nosotros, los evangélicos, pero también la academia, es decir, los teólogos bíblicos eh, históricamente han hecho su trabajo y han llegado hasta el libro. Pero antes que el libro había un individuo que la fe cristiana también confiesa como el gestor de todo. Pero el individuo fue desplazado por un libro y se depositó en el libro aquello que el libro solo atribuye a Dios. Es muy interesante el desplazamiento que hicimos. Bueno, a mí me parece que la culpa de esto la hemos tenido precisamente los que hemos hecho docencia. Las instituciones teológicas más avanzadas en América Latina, probablemente en Europa también, incluyeron dentro de su currículo las asignaturas de mundo bíblico o Palestina en tiempo de Jesús, se le llama en otros lados, y se habla de la política, incluso de la numismática, esta revisión de las monedas y todo eso. Pero nunca en estos cursos se ha incluido la idea de que las personas no escribían mayoritariamente o no leían mayoritariamente. ¿De qué Esto de que porcentaje más o menos cuando decís mayoritariamente? para la época del imperio, del Principado romano, en todo el imperio se calcula que el 10% de la población sabía leer y escribir. Y cuando hablamos de escribir, estamos hablando de poner la firma, su nombre, en algún papel. Y para la Judea romana, la zona donde vivió Jesús, que incluye la Galilea, Samaria, Judea, el 3%. Y ese 3% normalmente era un grupo de varones que habían tenido alguna formación para leer la Torá, o por lo menos para pronunciar la Torá cuando pasan el dedo encima. Es decir, no es que sepan leer cualquier cosa más encima. Además. Entonces es muy poco. Pero como eso no se enseña, es fácil escuchar hoy día la idea, digamos, o en las predicaciones, incluso en la enseñanza, esta idea de que Pablo escribió una carta y las personas leyeron la carta como quien lee hoy día un correo electrónico. Claro. No es verdad. La persona que leía una carta de Pablo, que más encima estaba en escrito uncial y en scripta continua, tenía todo un proceso primero para comprender y elegir dónde termina la frase, dónde termina la oración, porque no hay puntos, no hay punto y coma, no hay interrogación, no hay títulos, no hay nada. Y luego que entiende eso, transmite oralmente o representa oralmente la carta. Bueno, si enseñáramos eso o lo hubiéramos enseñado siempre, no estaríamos hoy sorprendidos de que hay una transmisión oral previa. ¿Sí? Claro. Y entonces, claro, quizás no le daban la importancia que nosotros desde la modernidad, ¿no? Le damos a la letra, a la literalidad, ¿no? Dicho, valga comentar que cuando decís uncial te referís a las letras mayúsculas griegas y que Sí, además estaban pegadas, no había espacio entre palabra y palabra, no había coma, nada de eso. Había que sí. conocer bastante el idioma como para poder, seguramente. Sí, piensa tú, bueno, existe hoy día, no hace mucho, pero existe toda una corriente que se llama performance criticism, el análisis de la manera en que se representaba el texto, ¿no? Que ha hecho investigaciones bien interesantes. Y claro, una de las cosas que ha puesto sobre la mesa es precisamente esto, cómo alguien que era receptor oficial de una epístola, la leía ante un grupo. Bueno, lo primero es que la carta venía escrita en caracteres griegos mayúsculos, sin separación de palabras, sin puntos, sin marcas de interrogación, sin términos de párrafo, sin nada. Es decir, esa persona tenía que tener un tiempo a solas con el documento, decidir dónde terminan las frases. Si hay dos o tres opciones para terminar las frases, tiene que optar por una. Si la expresión le parece pregunta o exclamación o frase irónica o sarcasmo, tiene que decidirlo en su soledad y luego representa eso públicamente ante una audiencia. Es decir, lo que la iglesia oyó en el caso de las cartas paulinas
es la interpretación de una epístola paulina. Y luego el que oyó eso lo reprodujo oralmente en su casa por décadas. Entonces, esta cosa de pelearnos por si la frase, si la palabra va antes o después, esto es muy nuevo dentro de la historia del cristianismo. No existió en el cristianismo primitivo. Claro, claro. Y probablemente no existió por 1500 años hasta que hubo la imprenta de Y tipos quizás, móviles. y quizás también haga que se desvirtúe un poco el espíritu del texto, ¿no? Porque terminamos peleándonos, qué sé yo, por un término y perdiendo quizás el contenido general y la dinámica que generaba la tradición oral, porque me imagino que si alguien está leyendo o lo está ya repitiendo casi hasta de memoria al momento de compartir la carta, habría gente que alza la mano y le vuelve a decir, ¿lo puedes repetir? ¿O qué quiere decir esto? O sea, no era solamente una lectura a lata, ¿no es cierto? Así que iba de una, sino que las Exacto. dinámicas que se daban eran... Sí. Yo he pensado que eh, en todas las comunidades de memoria, en el marco de las culturas orales, el énfasis estaba en ese núcleo que se quiere comunicar. Es decir, lo importante era preservar aquel aspecto de la memoria que tenía que pasar a la generación siguiente. Si para pasarla había que reproducirla en palabras novedosas, se hacía, pero lo importante es que el núcleo no se perdiera. Con el tiempo, me parece a mí que el énfasis dejó de estar en lo que se quería comunicar y el énfasis se traspasó al artefacto sagrado que es el libro. Y ahí yo no sé si queriendo hacer lo bueno terminamos haciendo lo malo, porque ya no nos importa tanto que el Señor caminó y murió y resucitó en un momento de la historia. Lo que nos importa es cómo hacer jugar las frases del libro para que cuadren con las lindas construcciones que vamos haciendo nosotros. Entonces, bueno, digo queriendo hacer lo bueno porque hay mucha honestidad en preservar el texto escrito, pero se produjo un desplazamiento. Ya no nos importa tanto la vieja historia, sino más bien cómo articulamos una nueva historia a partir de frases. Hay que señalar que esto que mencionás no es una mera especulación, sino que o sea, los mismos textos bíblicos evidencian, hay un montón de datos que evidencian que las prácticas, por ejemplo, fueron así, ¿no? Y hay evidencia, literatura contemporánea refleja un poco eso, ¿no? Bueno, un dato que mencionás que es muy importante, que el 3% de la población solamente leyera, y quizás hay que ver quiénes sabían escribir, me hace pensar, y esto que se decía Javier, tanto de que el pueblo del libro, Sí, en el último tiempo ha habido un buen cuestionamiento sobre eso. Eh, si somos el pueblo del libro o el pueblo de Dios, por ejemplo. Porque yo creo que ahí hay una buena cosa, ¿no? che, no, nos van a quemar después de ver este video, te aviso, no demos las direcciones, nos van a venir a Claro. buscar. Y yo pienso, o sea, yo insisto en que estas son buenas intenciones. Mira, por ejemplo, yo lo digo así, se derramó mucha sangre mm, por preservar el texto escrito. Eh, conocemos los evangélicos, probablemente hemos oído más de esto, que muchas personas preservaban una hoja de un manuscrito y de contrabando metieron otra y qué sé yo. Yo creo que esa sangre está bien derramada, porque si ya no somos una comunidad de memoria en el sentido antiguo, si no tuviéramos el texto escrito, aquella memoria se habría perdido. De hecho, los estudios de memoria muestran que hay un cierto umbral de 40, 50 años, hasta 100 años, donde si la memoria oral no se pone por escrita, la memoria se pierde o se diluye tanto que se pierde. O sea, lo escrito es vital, pero lo escrito no es un fin en sí mismo, lo escrito es un medio. Lo importante era preservar una memoria, una transmisión de un acontecimiento originalmente observado, oído, presenciado, que debía transmitirse. Y entonces, bueno, en el afán de preservar el medio,
porque ya no había otra forma, ¿no? Nadie puede decir que oyó a los que caminaron con Jesús, pero en el afán de preservar el medio se nos pasó un poco la mano, me parece a mí, y terminamos creando formas de sacralizar el libro para protegerlo, pero en algún momento a alguien se le olvidó para qué se sacralizó. Y terminamos con un objeto sagrado que hace que de repente queda la impresión que ya ni necesitas a Jesús. ¿Para qué? Si tienes el libro. El libro se basta a sí mismo. Entonces, bueno, creo que está bien proteger el libro, creo que está bien valorarlo. Más me convenzo de que hay que seguir actualizando el lenguaje en que el libro comunica su memoria, porque de lo contrario va a volver a ser incomprensible. Pero nunca fue el libro de lo que se trató la fe cristiana, sino de Jesús. Hub Teológico. Diálogo y encuentro.